vamos a irnos de inmediato a la comunicación con Ivo Goich desde el Palacio de la Moneda para profundizar en la información dada a conocer hace algunos minutos, la renuncia de Patricio Fernández, que estaba a cargo de las actividades de conmemoración de los 50 años del golpe de Estado. Había un punto que estaba haciendo el Partido Comunista, también diversas agrupaciones de derechos humanos, precisamente esta entrevista que había dado el sociólogo Garretón, donde hacía una alusión a la situación previa al golpe, y esto obviamente generó molestia, señalando por parte de estas agrupaciones que había una relativización de lo ocurrido. Más allá de las explicaciones, más allá también de un primer respaldo, Ivo, que le dio el propio gobierno, finalmente hoy se ha dado a conocer su renuncia, así que vamos a profundizar en esta información. Ivo, tú nos cuentas. ¿Cómo estás, Vivi? Muy buenas tardes. Y fue información que se dio a conocer hace algunos minutos a través de un comunicado oficial por parte de la Presidencia de la República, la renuncia voluntaria de Patricio Fernández como una especie de asesor encargado presidencial para la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado en nuestro país. En las últimas semanas, las últimas dos, podríamos decir, no han sido nada fáciles para Patricio Fernández, una vez que se dio a conocer un extracto de esta entrevista que se hizo en Radio Universidad de Chile, por la que ha sido muy criticado por las distintas agrupaciones de derechos humanos, de familiares de ejecutados políticos también, y por el Partido Comunista y sus distintos dirigentes a nivel nacional, por el tono, dicen ellos, en el que podría haber relativizado las causas del golpe de Estado del año 1973. Fue un extracto de esta entrevista que de hecho fue replicada después por el mismo Patricio Fernández para que la gente pudiese verla de manera íntegra. Ayer él tuiteó, o sea, en sus redes sociales, él tuitea la entrevista completa, el link de la entrevista completa, y de hecho el día de ayer es retuiteado incluso por el mismo presidente de la República, Gabriel Boric. A la misma hora se comenzaron a conocer las informaciones acerca de la suspensión por parte del Ejecutivo de quienes están a cargo de las actividades conmemorativas para los 50 años en nuestro país, de la suspensión de la primera de estas actividades, una que se iba a realizar, Árboles por la Memoria, que se iba a realizar en Villa Grimaldi, al no asistir gran parte de las organizaciones ligadas a los derechos humanos en nuestro país. De hecho, Vivi, nosotros hace un par de días acá en el Palacio de la Moneda estuvimos conversando con Alicia Lira, quienes estaban muy enojados. De hecho, los representantes de las distintas agrupaciones, Vivi, se reunieron con el jefe de gabinete del presidente de la República, Gabriel Boric, con Carlos Durán, a quien le hicieron ver su molestia, hicieron los puntos, por supuesto, acerca de la figura de Patricio Fernández, acerca de lo que ellos sentían, de la revictimización también, a raíz de lo que ellos dicen fueron una relativización por parte de Patricio Fernández, algo que ha estado en medio del debate. Hay quienes dicen que sí, hay quienes dicen que no, por supuesto, en cuanto a lo dicho por el ex convencional Patricio Fernández, y quien hasta el día de hoy estaba a cargo entonces de la organización de las actividades conmemorativas a los 50 años. ¿Y qué les decía Carlos Durán? Nos dijo la misma Alicia Lira que él no podía tomar ningún tipo de decisión, que por supuesto acogía sus puntos, le dio a entender la visión oficial del Ejecutivo. Para el Ejecutivo no hay otra visión. Acá no se puede justificar ni relativizar, lo dijo hoy día la ministra Camila Vallejo en entrevista con Sebastián Aguirre en Noticias Express en la mañana también, que la postura del Ejecutivo es solo una, no se relativiza ni se justifica bajo ningún punto de vista, ni el golpe de Estado, ni tampoco las sucesivas violaciones a los derechos humanos, tremendas violaciones a los derechos humanos que se produjeron durante 17 años en nuestro país. Y así llega hasta el día de hoy entonces esta situación. Por supuesto, el presidente en un tono, paso a leer un poco lo que es este comunicado, porque el tono en el que se acepta la renuncia de Patricio Fernández también da a entender un poco la postura del Ejecutivo, porque dice que el mandatario comprende las razones que han llevado a Patricio Fernández a tomar esta decisión y valora su espíritu democrático, su compromiso con los derechos humanos, y agradece públicamente el rol que jugó en la organización y en la construcción de lo que es el mensaje central de esta conmemoración, el que se resume en las palabras democracia, memoria y futuro. Aparte, en el párrafo siguiente, el presidente de la República confirma que las organizaciones de derechos humanos han sido fundamentales para avanzar en algo de justicia, aún insuficiente por los brutales crímenes de la dictadura. Además, han sido el pilar para mantener viva la memoria cuando muchos querían cómodamente olvidar. Les debemos muchísimo como país. Hace los dos puntos entonces el presidente, uno frente a la figura de Patricio Fernández, quien sale de este cargo que tenía como encargado presidencial de la conmemoración de los 50 años, pero también
también a raíz de las múltiples críticas y llamados que han hecho de las distintas agrupaciones de derechos humanos. ¿Quiénes van a quedar a cargo de la conmemoración de ahora en más? Vivi será el Ministerio de las Culturas, Presidencia de la República, otros ministerios ligados también y los distintos servicios que así sean determinados por el Ejecutivo. Hay ya algunas reacciones a nivel de ministros, quienes también han tenido que salir a contestar durante esta semana por estas críticas hechas por las distintas agrupaciones y también por el Partido Comunista. Recordemos, uno de los integrantes de Apruebo Dignidad, una de las coaliciones de gobierno. Las reacciones más inmediatas, Luis Cordero, el ministro de Justicia, y también Álvaro Elizalde acá en el Palacio de la Moneda. Se iba retirando de acá, pudimos obtener una pequeña declaración del ministro secretario general de la Presidencia. Pasemos a escuchar ambas declaraciones. ¿Alguna declaración reflexión en torno a la salida con las críticas que habían durante la última semana? Conozco a Patricio desde hace mucho tiempo y tengo la mejor opinión de él y sé de su compromiso con la democracia y los derechos humanos. Yo creo que de este incidente lo que tenemos que aprender es que la conmemoración de los 50 años la debemos cuidar. La debemos cuidar por el significado que tiene en términos de memoria, por el respeto a las víctimas y sobre todo por el futuro de la democracia de Chile. Cuando usted dice que hay que cuidar esta conmemoración, ¿es que no se cuidó? No, es que yo creo que hay que concentrarse en la conmemoración, hay que cuidar el tono y hay que poner el foco en las cosas importantes. Ivo, es importante lo que tú precisabas, que es el tono y las palabras utilizadas en esta comunicación que se hace de presidencia al momento de ya ratificar la renuncia de Patricio Fernández. También lo escuchábamos algunos ministros que hasta hace algunos días también respaldaban constantemente los dichos, planteando que no había una relativización y sobre todo este aspecto que tiene que ver con el tema de utilizar la palabra futuro, ¿no? Que está también en este comunicado que tú destacabas, porque ahí podríamos decir dos posiciones y es algo que se ha empujado por parte, y hoy día también en una entrevista que durante esta mañana se hizo con Marcelo Acevedo, que tiene a su cargo sí, la coordinadora de Red de Sitios de Memoria, hacía como un cuestionamiento más general, ¿no? Al tono. Sabemos que esto también ha generado incluso algunas visiones distintas al interior también del propio oficialismo, particularmente la posición del Partido Comunista. Entonces, había una situación especial con lo de Patricio Fernández, con esta entrevista, pero también ya antes de esto existía un cierto cuestionamiento a los temas o la forma que se iba a utilizar para esta conmemoración. Así que vamos a ver también cómo se avanza en las actividades y sobre todo ahora lo que tú nos explicabas, que va a ser el Ministerio de Cultura quien va a tener a cargo, sobre todo pensando en todas las agrupaciones que ya tempranamente, más allá de esto, habían manifestado ciertas diferencias, Ivo. Sí, eso es importante, al menos en este comunicado que fue publicado, dado a conocer por Presidencia de la República, indica eso, que va a ser el Ministerio de las Culturas, otros ministerios ligados también que han tenido participación en las actividades relativas a lo que va a ser la conmemoración del 11 de septiembre de 1973 en nuestro país. Presidencia de la República, por supuesto, y otros servicios a quienes también se les ha solicitado ayuda y participación en lo que va a ser estas fechas en Chile. Eso por un lado. Por otro lado, BBC, de hecho, desde el Ejecutivo se ha defendido la figura de Patricio Fernández. Hay que decir que ha sido transversal la posición que adoptó el Ejecutivo desde la ministra Camila Vallejo, el Comité Político, el ministro Elizalde, el ministro Cordero, no solamente en las palabras que entregaron el día de hoy, no solamente en relación a lo que comunica el presidente de la República en este comunicado, sino que ellos dicen que respetan, por supuesto, la trayectoria, que no podrían dudar acerca de que Patricio Fernández jamás ha relativizado lo que sucedió el 11 de septiembre de 1973, ni las causas que lo llevaron, ni mucho menos lo que pasó después, que acá no hay un negacionismo. De hecho, el día ellos dicen que se ha acusado incluso de negacionismo a Patricio Fernández, algo que ellos descartan de plano, pero evidentemente el peso aquí lo tienen las agrupaciones, que son la parte fundamental también en lo que el gobierno quiere hacer, en el relato que el gobierno quiere dejar tras estos 50 años. No es una fecha fácil, por supuesto, para nuestro país, mucho menos para aquellos que fueron víctimas y familiares de la dictadura precisamente entre los años 73 y 1990,
y más adelante también en una búsqueda de justicia que para muchos de ellos no ha llegado. Lo que sí han hecho el punto, y que lo ha hecho la ministra Camila Vallejo, quizás me gustaría hacer ese énfasis, lo hizo el día lunes en la vocería de prensa tradicional, lo hizo el día de hoy también, hizo un llamado a tener cuidado, por supuesto, con las palabras, a la forma de expresarse, más allá de saber, por supuesto, las trayectorias personales de cada una de estas personas, en este caso la figura de Patricio Fernández, pero sí, evidentemente hay temas muy sensibles que las frases, las palabras y la forma de expresarlo muchas veces puede llevar a revictimizar o, por supuesto, al enojo. Lo que sí es que las agrupaciones de derechos humanos y desde el Partido Comunista tenían en la figura de Patricio Fernández reparos no por esta entrevista solamente, sino que esto venía desde antes, pero era un trabajo que el Ejecutivo ya había estado realizando. Esto fue, podríamos decir, una gota que rebalsa el vaso y que finalmente termina pujando aún más en la salida de Patricio Fernández. Yo te decía, vinieron acá hasta el Palacio de la Moneda a entregar una carta a las distintas agrupaciones, se reunieron con el jefe de gabinete del presidente Gabriel Boric, con Carlos Durán también durante esta semana para expresarles su malestar, y esto los lleva también a tomar la decisión de no participar en la primera actividad que daba inicio a esta conmemoración hasta acá el mes de septiembre. Y es por eso que era demasiada la presión que tenía Patricio Fernández sobre su hombro. Ustedes lo vieron también en imágenes hace un par de días conversando con los medios de comunicación a la salida acá al Palacio de la Moneda, y es por eso que se termina finalmente tomando esta decisión. Yo creo que con el pesar de lo que es el presidente de la República y también los ministros por el trabajo, lo decía el ministro Lizalde, él conoce la trayectoria de Patricio Fernández, el presidente también, en el tono en que da cuenta de aceptar su renuncia, es valorando también lo que ha sido su carrera, su trayectoria, el conocimiento que hay de él y las opiniones que él tiene acerca de lo que sucedió en nuestro país. Eso por un lado, no va a ser fácil, por supuesto, es solamente a meses de que comience ya oficialmente, a días de que comience oficialmente la conmemoración, pero el hecho del punto central, lo que se ha preparado oficialmente para el mes de septiembre. Vamos a ver si es que hay otra persona que saca cargo, que asuma el liderazgo de esto, al menos por ahora va a ser compartido entre estos distintos ministerios y la presidencia de la República. Hablábamos, Vivi, que desde el Partido Comunista había muchísimas críticas acerca de la figura de Patricio Fernández. En el socialismo democrático lo han salido a blindar también durante estos días. Quiero que escuchemos algunas declaraciones. El senador Núñez del Partido Comunista y el senador Lagos Weber del PPD acerca de la renuncia voluntaria que fue oficializada el día de hoy por la presidencia de la República. Creo que acá el tema de fondo es que no estuvo bien nominado la elección del delegado presidencial o encargado presidencial para esta conmemoración. Yo creo que el presidente de la República no conocía estos tuits, estas declaraciones que aparecen ahora, que son realmente sorprendentes, donde más minimiza el tema de la cantidad de personas víctimas de violación a los derechos humanos. El problema de las violaciones de derechos humanos no es si es 1, son 5, son 10 o son 15. El problema es la brutalidad de la acción, el daño que provoca, y desde ese punto de vista poner esto en términos de magnitud, es decir, si en Argentina son más que en Chile, realmente es un descriterio absoluto. Así que yo creo que es totalmente justificada, necesaria la renuncia de Patricio Fernández. Fue una renuncia voluntaria de Patricio Fernández. Él expresó sus razones, el jefe de Estado le aceptó la renuncia voluntaria para organizar cómo Chile va a enfrentar la conmemoración de los 50 años del golpe militar. Como señala el presidente de la República en su comunicado sobre Patricio Fernández, no hay duda respecto a sus compromisos democráticos, su respeto a los derechos humanos, la defensa de los mismos. Y yo lo que pediría en este minuto es harta mesura para ver cómo vamos a abordar este tema. Para mí hay temas muy categóricos. El golpe de Estado no se justifica bajo ningún punto de vista. Y segundo, la condena a la violación de los derechos humanos desde el 11 de septiembre del 73 hasta el término de la dictadura. Y eso no hay duda. Ya, sin lugar a duda, Vivi, es un tema que continúa dividiendo a nuestro país. Ha sido muy difícil, probablemente es una herida que no se va a cerrar, que va a quedar marcada, una cicatriz que va a quedar marcada a fuego, por supuesto, en la historia de nuestro país. Y cuando se cumplen estas fechas conmemorativas, si bien todos los años es muy especial, pero cuando son números cerrados, son 50 años del golpe de Estado, por supuesto que reflotan esto. Hemos visto distintas encuestas, incluso que han preguntado, han hecho comparaciones acerca de los gobiernos de Salvador Allende,
el periodo de dictadura después de Augusto Pinochet. Ha reflotado esto, se ha puesto áspero este debate a días de que se cumpla en los 50 años. Lo que decía la ministra Camila Vallejo es que uno políticamente puede hacer críticas acerca de un gobierno. Me podría gustar un gobierno, podría no gustarme un gobierno, ciertas ideas que se llevaron a cabo, ciertas cosas que faltaron, pero de ahí a relativizar o a poner en cuestión la posibilidad de realizar un golpe de Estado para terminar con la democracia en un país, eso está fuera de cualquier duda. Y por supuesto lo que vino después, el atropello a los derechos humanos en nuestro país, ni que hablar, por supuesto. Eso por un lado, pero desde la oposición, ¿qué dicen? Han dicho también y han sido muy críticos acerca de la postura. Uno, de la salida de Patricio Fernández. Dos, acerca de la postura que se ha tomado desde el Partido Comunista y desde las agrupaciones de derechos humanos en torno a lo que dicen desde la oposición, a querer establecer solamente una verdad, a pesar de que el gobierno lo que está haciendo es tratar de poder aunar posiciones y que sea una fecha conmemorativa para el país en general, de recuerdo, por supuesto, de saber que esto no puede volver a pasar, pero desde la oposición han sido muy críticos acerca de la opción que ha tomado el Partido Comunista en medio de este debate, las agrupaciones también, acerca de la posibilidad de implantar solamente una verdad, dicen ellos. Así que escuchemos las declaraciones que hemos podido obtener el día de hoy desde la oposición en nuestro país. A mí me preocupa mucho que la izquierda extrema esté pauteando al gobierno y de alguna manera tratando de imponer sus términos a Chile respecto de cuáles son las historias que han sido parte de nuestro país. Esa búsqueda de buscar la verdad oficial única y irremontable me parece un grave error, y creo que estaba haciendo un esfuerzo serio para que fechas importantes en nuestro país, septiembre tiene muchas visiones que puedan ser contradictorias, tratarán de entrar en un proceso de aprendizaje común y no de imponer una sola verdad. Creo que objetivamente es una mala noticia, pero sobre todo una mala señal. Sin duda alguna, el Partido Comunista no acepta a aquellas personas que puedan tener discrepancias o algún matiz en la valoración histórica en nuestro país. Y aquí hay un claro efecto. Sin duda alguna, esta persona no fue de parte de él que surge, ¿cierto?, este interés de renunciar, sino que evidentemente acá es el Partido Comunista el que pide su cabeza. Evidentemente, los 50 años del pronunciamiento militar va a ser algo que va a generar divergencias en nuestra sociedad, pero lo que pretende el gobierno es generar una verdad única y que sea la verdad oficial, y eso nosotros no lo vamos a tolerar. Ahí está, Vivi, entonces todos los puntos de vista ante lo que ha sido el conocimiento de la renuncia voluntaria entonces por parte de Patricio Fernández, quien era el encargado, un asesor oficial presidencial para la organización de la conmemoración de lo que va a ser los 50 años del golpe en nuestro país. Un día 11 de septiembre en el que van a venir distintos líderes a nivel regional, van a tener muchísimas ceremonias que comenzaban, entonces yo te decía de manera oficial este día viernes. Vamos a ver si con esta renuncia ahora las agrupaciones retoman este calendario de organizaciones, porque como te he dicho se ha trabajado durante los últimos meses, saben muchos qué actividades son las que vienen, pero generaba mucho ruido en las agrupaciones, en las organizaciones y también en parte de los conglomerados del oficialismo, la figura de Patricio Fernández como el organizador. A raíz de la última entrevista en Radio Universidad de Chile, estos dichos y también acerca de esto que se ha reflotado, algunos comentarios de él en el pasado, algunas entrevistas, algunos tweets también que han hecho relación hacia lo que es el 11 de septiembre del año 1973. Vamos a ver, vamos a quedar muy atentos, por supuesto, a cualquier información. Lo que sí es seguro es que el presidente de la República, Gabriel Boric, desde la región del Maule, en la comuna de Molina específicamente, se va a referir a este tema. El presidente va a contestar 3 preguntas, luego un recorrido que está haciendo en la entrega de las primeras casas y viviendas de emergencia tras el sistema frontal que afectó con muchísima fuerza, Vivi, a la zona centro-sur. Está ya completamente confirmado que el presidente va a contestar preguntas y va a hablar acerca de la salida de Patricio Fernández y también acerca de lo revelado el día de ayer por el senador de Revolución Democrática, Juan Ignacio Latorre, el conocimiento que tenían desde Revolución Democrática acerca de lo que estaba sucediendo con Democracia Viva y la decisión que tomaron de no entregar estos datos al Ejecutivo. Así que aún quedan bastantes informaciones por saber el día de hoy.
Sí, hay hartos temas que marcan la contingencia, pero probablemente las palabras del presidente van a ir en el mismo tono de lo que tú nos expresabas que está en este comunicado, donde de alguna manera también defiende y respalda la figura de Patricio Fernández, pero se entendía que era difícil que él siguiera en el cargo, sobre todo en la decisión que tomaron ayer de no participar en la primera actividad que tenía en relación con una serie de actividades, de actos en estos 50 años del golpe. Así que vamos a quedar ahí atentos también a las palabras en algunos instantes del presidente Gabriel Boric. Muchas gracias, Ivo. Que estés muy bien. Nos vemos, que estés muy bien.